Bueno, pues buenos días, Maribel. Vamos a continuar ya con nuestra clase. Yo creo que ya en breve igual, pues Nicolás nos va a alcanzar. Vamos a ir continuando con lo correspondiente al día de hoy. Vamos a ir trabajando entonces con lo que nos habíamos quedado. Vamos a hacerlo igual de manera práctica. Vamos a trabajar con Excel, así como lo trabajamos en la sesión anterior. Este nuevo archivo ya está colocado en la plataforma de Moodle, en el apartado de la semana 5. Igual, bueno, vamos a ir explicando esta parte, ¿no? Recuerda que estamos en estos temas de media, mediana y moda, el rango, la desviación media, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Pues vamos a ir continuando con estos ejemplos. La semana pasada veíamos la parte de media, mediana y moda, junto con la tabla de frecuencias para poder encontrarlos en datos que están agrupados, ¿no? Sí, entonces esta es la parte introductoria que vimos la semana pasada con un pequeño ejercicio en Excel, ¿no? Así como también hace 15 días lo veíamos en Minitab. Sí, en Minitab veíamos igual cómo puedo yo encontrar media, mediana y moda a través de un análisis, ¿no? Que esto ya lo habíamos visto. Sí, esta función que nos da como un resumen, ¿no? Sí, ahí igual os dejo esta parte de los pasos para que puedan ustedes configurarla. Y entonces, pues hoy vamos a pasar a ver esta parte de desviación estándar y otras medidas de dispersión, como lo son el rango, la desviación media, el rango semicuartil, el rango percentil, la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Entonces es importante el poder entender esta parte de cómo obtenerlas, cómo poder obtener a través de las fórmulas, ¿no? Como les había comentado la semana pasada. Les dejo un del libro que estamos ocupando, que me voy a regresar a la principal, sí, que es ¿sale? Les dejo 2 capítulos, que es la parte donde vienen pues todas las fórmulas que estamos ocupando y que tenemos que entenderlas, comprenderlas para que las podamos utilizar en Excel o en Minitab, así como también hay funciones, ¿sí? Como lo veíamos que me dan, por ejemplo, la desviación media, la varianza y así, ¿no? Pero también vamos a ver cómo puedo yo poder hacer una tabla en donde pueda yo hacer las fórmulas para poder encontrar estos resultados, ¿no? Por eso es importante que se puedan entender, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para que yo pueda encontrar la desviación media, ¿sí? Esto igual lo saqué directamente del libro. Aquí es donde viene la parte de las fórmulas y la parte también de la definición de lo que es la desviación media, ¿no? Dice acá la desviación media o desviación por medio de un conjunto de n números. N, recuerda que siempre va a ser pues el total de los datos que yo esté estudiando, ¿sí? De lo que yo tenga con lo que yo cuente, ¿no? Y entonces lo vamos a poner como dm, ¿no? Así es como se abrevia, ¿no? Y también importante, les comentaba que pues era importante el poder ver la parte de la nomenclatura, como era FDI, ¿no? H minúscula, H mayúscula, F minúscula, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo manejan con X, ¿sale? X, por ejemplo, X y esta barrita, aquí lo que me dice que para que yo pueda sacar la desviación media es la sumatoria, ¿no? De J que empieza en 1 hasta N, es decir, desde mi primer dato hasta el último, ¿no? Y vamos a encontrar el valor absoluto, ¿sí? De XJ menos X y tenemos una barrita arriba, ¿no? X barra en algunos casos le llaman, pero esta X barra corresponde a la media aritmética, ¿sale? Entonces sí es importante ahí también el poder saber, el poder entender esta nomenclatura, ¿no? Sí, entonces esa XJ vamos a ver quién es o de dónde la sacamos, ¿no? Y siempre pues vamos a dividir entre n la cantidad de los datos que tenemos. Ahora, esta parte del valor absoluto también es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un valor negativo, me lo va a convertir en positivo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un valor negativo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, estamos diciendo que es la sumatoria. No quiere decir que todos se van a sumar,
claro, haciendo estas operaciones, ¿no? Digamos que yo tengo, me va a dar un -4, ¿sí? Y después me va a dar un positivo, vamos a poner +2 y después me va a dar un -3, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el resultado de hacer la operación -4 más 2 menos 3, ¿no? En lugar de que yo sume, ahí ya no sería una sumatoria, sino sería -4 más 2, más por menos se van a restar, ¿no? Me va a quedar -2, ¿no? Y si yo hago -3, me va a quedar un -5, en este caso que tenemos un negativo. Aquí me va a quedar un -5, ¿sí? Y entonces ya sería diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora si yo le pongo un más, ¿sí? Tendré yo entonces -4 más 2, ¿sí? Más 3 que me daría o sería igual a 1. Y entonces ya vemos que los resultados van variando. Y si todos estuvieran positivos, pues también cambia. Tendré yo 4 más 2 más 3 que me darían 9, ¿sale? Entonces, esos valores van cambiando. Por eso es importante el entender esa parte del valor absoluto. El valor absoluto, si yo tengo un número negativo, digámoslo así, lo convierte a positivo, ¿sí? Y haciendo alusión a esta parte de la sumatoria, quiere decir que todos los datos se van a ir sumando, por lo tanto, todos tienen que ser positivos, aunque me salgan negativos, por la parte del valor absoluto, ¿no? Porque si no, ya vimos, los resultados cambian, los resultados son diferentes al momento de que yo muevo los signos o si se me pasó ponerle a un negativo, perdón, un positivo, le puse negativo, no sé, ¿no? Va cambiando, por ejemplo, en este caso, pues tenemos tres valores distintos, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Y esto, vuelvo a comentarlo, lo estoy sacando directamente del libro, el cual estamos utilizando, en el cual me estoy refiriendo como la bibliografía principal, ¿no? Entonces esto lo pueden ver directamente ahí. Para la desviación estándar, igual aquí tenemos la fórmula y vamos a ver que se pone con una S, ¿no? Se abrevia, digámoslo así, como en este caso la desviación media es de M. Para la desviación estándar sería una S, ¿sí? Y entonces lo mismo, ¿no? Me dice que es la sumatoria, ¿sí? Aquí tenemos que se va a convertir a la parte de la sumatoria de J igual a 1 hasta N, ¿no? La sumatoria de todos los datos. Y ahora tengo XJ, ¿sí? Menos la media aritmética y lo vamos a elevar al cuadrado, dividimos entre el total y sacamos la raíz cuadrada. Eso sería la desviación media, ¿no? Y también se conoce como la desviación media cuadrado, ¿no? Sí, entonces ahí vamos a irlo checando. Sí, aquí tenemos igual la parte de la desviación, esta media que nosotros tenemos. Y dice aquí si X1, X2 hasta XN se representan con frecuencias F1, F2, F de K, respectivamente, la desviación estándar se puede expresar como, y ahí lo tenemos también, ¿no? Sí, entonces tenemos esa parte. Si notan aquí tenemos esta que es 5, la fórmula 5 y aquí la fórmula 6. Estos numeritos son respecto a el libro, ¿no? Sí, entonces vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Y aquí tenemos, dice, esta fórmula es útil para datos agrupados, que son los con los que vamos a trabajar a continuación, ¿no? Recuerden que los datos agrupados son los datos que se encuentran en intervalos, ¿sale? Como lo veíamos la clase pasada con las frecuencias absolutas. Entonces vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Sí, y bueno, para sacar la varianza, dice acá la varianza de un conjunto de datos, se define como el cuadrado de la desviación estándar y por lo tanto corresponde a los valores S al cuadrado de las ecuaciones 5 y 6. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo la ecuación, perdón, la 6 y aquí tengo la 5, ¿no? Y si ustedes notan aquí S no tiene el cuadrado. ¿Sí? Aquí no tenemos el cuadrado, ¿sale? Aquí tampoco tenemos ese cuadrado, ¿sí? Entonces quiere decir que como la varianza es S al cuadrado, ¿sí? Si yo nada más tengo S solita, quiere decir que está despejada, ¿no? Recordemos que cuando se despeja este exponente, al pasar del otro lado,
pasa como una raíz, ¿sí? Entonces, básicamente, primero tendría yo que sacar pues la varianza y después a ese resultado, ¿sí? Para no complicarnos mucho, le sacamos la raíz cuadrada y va a corresponder entonces a la desviación estándar, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Y tenemos, en este caso puede ser para datos que no están agrupados y para datos que sí están agrupados, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo eso. Y también aquí es importante, dice que se presentan como las frecuencias. Entonces aquí prácticamente es la frecuencia absoluta multiplicado por esto que tenemos aquí, ¿no? Sí, ahorita vamos a pasar a verlo para que lo veamos igual de manera más sencilla y práctica, ¿no? Ahorita solo prácticamente estamos viendo, leyendo la parte de cómo es que vienen las fórmulas y cómo las vamos a interpretar, ¿no? Y bueno, también algo importante, dice, cuando es necesario distinguir la desviación estándar de una población, la desviación estándar de una muestra, ¿sí? Obtenida de una población se suele expresar, tenemos la S, ¿no? Y por última también tenemos esta que se llama sigma, ¿no? Pero esta sigma es minúscula, ¿por qué? Porque esta parte de sumatoria, ¿sí? Aquí también nada más el nombre de cada cosa que tenemos, la nomenclatura, este símbolo también se conoce como sigma, pero este sigma está en mayúscula, ¿no? Entonces, por si se llegan ustedes a encontrar esas dos, que ahorita también se los voy a poner, sí, simplemente es para hacer esa aclaración, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a ir viendo. Y bueno, si ocupamos entonces para la parte de lo que es correspondiente de la muestra, ¿sí? Si estoy ocupando S, pues sería S cuadrada, ¿no? Y si estoy ocupando sigma, sería sigma al cuadrado, ¿no? Que sirve para representar la varianza muestral y la varianza poblacional respectivamente, ¿no? Según lo que se esté analizando en ese momento, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos continuando con esta parte, ¿sí? Entonces, como vuelvo a comentarlo, yo les dejé en este apartado de la clase número 5, ¿sí? Del libro que estamos estudiando, el capítulo 4, que es donde viene la desviación estándar y otras medidas de dispersión, y también el capítulo 3, donde ustedes van a encontrar la media, mediana y moda y otras medidas de tendencia central. Esos capítulos ustedes los pueden consultar directamente, ¿sí? En el apartado del Moodle, ¿no? Pero se los voy a mostrar por cualquier situación, ¿no? Este es el apartado 3. Viene la explicación desde lo básico, ¿sí? Con pequeños ejemplos para que puedan ustedes verlo. Aquí voy a aumentar un poco el zoom para que se vea más, ¿sí? Y después también viene la parte de cuando yo tengo datos agrupados, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van igual a sacar, bueno, voy a dejarles una hora, una práctica, una actividad que al final se las voy a explicar. Y de aquí es donde ustedes van a sacar la parte de las fórmulas para media, mediana y moda, pero en este caso para datos que se encuentran agrupados, ¿sí? Entonces aquí ustedes van viendo, aquí está lo que trabajamos la semana pasada de la parte de la tabla de frecuencias, ¿sí? Y cómo sacamos de ahí la media, mediana y moda, ¿no? Y para los datos que están agrupados, aquí también ustedes lo van a encontrar, ¿no? Y este libro está basado también o tiene prácticas para Excel y para Minitab, que es el programa que también ustedes tienen instalado, ¿no? Entonces, sí les pido que puedan ustedes entrar, descargar estos dos capítulos y puedan ustedes hacer los ejercicios que al final, ¿sí? Al final trae ejercicios para que ustedes puedan practicarlos, ¿no? Entonces trae varios y con su respectivo ejemplo, claro, ¿no? Entonces sí les dejo este material para que puedan ustedes utilizarlo y puedan hacer los ejercicios, ¿sí? Y también puedan hacer los que yo les voy a dejar, ¿no? Entonces sí es importante que lo revisen para que pues vaya quedando más claro esta parte de estos temas que estamos tomando, que estamos estudiando, ¿no? Y aquí, como se los estoy comentando, viene esta parte de lo que es correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, esto es la moda, pero para datos agrupados, ¿sí? Esa fórmula ustedes la van a utilizar. Aquí está para calcular la mediana para datos agrupados y también la media aritmética
para datos agrupados, ¿no? Entonces eso es importante. Y en el capítulo 4, pues viene la desviación estándar y otras medidas de dispersión que también vamos a estudiar a continuación. Bueno, vamos a hacer una práctica. Ahí vienen las fórmulas de las cuales yo les estaba hablando, que es importante que las revisen para que puedan ustedes estudiarlas. Y también lo mismo, ¿no? Viene explicado a detalle, ejercicios con su solución, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo y esos mismos puedan practicarlos, ¿sí? En Minitab y en Excel. Sí, ese es el software que estamos ocupando. Acá está para Minitab, ahí les va diciendo, y también para Excel les va diciendo cómo hacerlo, ¿no? Les trae ahí algunas formulitas para poder hacerlo directamente desde ahí. Entonces está a detalle todo lo que tenemos y claro, a continuación igual se les voy a explicar, pero este material ustedes lo pueden consultar, ¿no? Por si no encontraban el libro, yo ya se los dejo ahí. Y también al final trae varios ejercicios para que ustedes puedan practicarlos, ¿sí? Puedan estudiarlos, puedan analizarlos con Excel y con Minitab, ¿sí? Entonces, estos dos capítulos ya los tienen ustedes, ¿sí? Para que puedan ustedes verlos, ¿no? Entonces, el capítulo 4, ¿sí? Que ya está ahí, y el capítulo 5, ¿no? Entonces, también este libro es más basado en la parte de la práctica con los dos programas que estamos analizando, ¿no? Entonces, pues con eso queda más claro. Si tuvieran alguna duda respecto a algún ejercicio de manera particular, igual lo podemos tomar en cuenta. Si ya tienen ustedes ahí mis datos o directamente en Moodle, pueden ustedes dejarme algún, pues, comentario para que se pueda ir analizando, ¿no? Entonces vamos viendo a continuación. Recordamos, la clase pasada veíamos esta parte, ¿no? Lo hacíamos igual de manera manual, ¿sí? Llenábamos esta tabla y a partir de aquí, recuerden que se tiene que llenar esta tabla para que yo pueda obtener la media, mediana y moda para datos que están agrupados, ¿sí? Entonces, en la práctica que ustedes van a hacer y que igual ya les subí en la plataforma Moodle, ¿sí? Son dos archivos. Uno es donde ustedes van a tener media, mediana y moda para datos agrupados con las fórmulas que aquí a continuación les dejo y que también están en los capítulos con algunos ejemplos, ¿no? Recuerden que solo tuvimos medio, mediana y moda para datos que no están agrupados. Entonces, aquí ustedes tienen que analizar cómo le vamos a hacer para obtenerlos para datos que sí están agrupados, ¿no? Aquí está para la media, la mediana y la moda, ¿no? Sí, si de repente no se llega a entender alguno de estos símbolos, por ejemplo, aquí tenemos este símbolo que es como un triangulito, en la parte inferior ahí viene, ¿no? Dice que es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase inferior inmediata. ¿Cómo vamos a obtener la media, mediana y moda? Recordando, ¿no? Nada más igual de manera lógica. La media aritmética, recordamos que es el total, ¿sí? De mis datos dividido, perdón, la suma de todos los datos dividido entre el total para datos que no están agrupados, ¿sí? Es el promedio, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para datos que sí están agrupados? Aquí está, ¿no? Dice que es FI por XI. Entonces, es mi frecuencia absoluta, ¿sí? Por X1, mi frecuencia absoluta, por X2 y así sucesivamente. Pero ¿quién es esa X, no? Aquí la tenemos, esta X que tenemos aquí. F, que es la frecuencia por X. Esa X, sí, la vamos a llamar como marca de clase, que era lo que teníamos aquí, ¿sale? Esta marca de clase es mi XY y FI pues es la frecuencia absoluta. Entonces, para que yo pueda obtener la media aritmética, tendría yo que agregar una columna que es XY, ¿sale? Por FI. Entonces, 5.5 por 7, colocamos aquí el valor. 15.5 por 6, colocamos aquí el valor. Así sucesivamente, hacemos la sumatoria y dividimos entre n. Y aquí sería 42, ¿no? Y entonces esa sería la media aritmética, ¿sale? Si existe alguna duda o de repente no me llego a explicar, por favor, pueden activar el micrófono y directamente pueden comentarme, ¿no? Entonces, vamos continuando. Eso sería para la media aritmética, ¿no? Esto vuelvo a comentarlo, no lo vamos a hacer porque ustedes lo van a hacer en la práctica, solo se lo estoy explicando a grandes rasgos, ¿sí? Ya tienen ustedes el archivo, igual ahorita se los voy a mostrar, de donde ustedes van a obtener la media, mediana y moda, ¿no? Para datos que están agrupados. Esto es la media aritmética.
¿sí? Para la moda, ¿sí? La mediana y la moda. Recuerden que cuando yo tenía yo datos, tendría yo que, para la mediana, pues, ordenarlos, ¿no? Los tengo que ordenar y el número que está en el centro, ese sería mi mediana. Si tengo dos, pues sacamos el promedio de esos dos, ¿no? Entonces, aquí tengo yo esta fórmula y lo que voy a tener aquí primero, ¿sí? Sería la parte de dónde voy a encontrar esa mediana, ¿no? Y aquí es el límite inferior. El límite inferior, pues primero lo que tenemos que hacer es encontrar el número del centro, ¿sale? Supongamos que mi intervalo para la mediana es todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerden que también tenemos aquí la parte de la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a ubicar cuál es el centro. Por ejemplo, aquí 21 o 27. ¿Sí? Sería n entre 2, ¿no? Que sería 42 entre, ¿sí? Entre el número total para irlo revisando, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a ubicar esta parte, ¿no? Si yo hago 42 entre 2, entre la mitad sería 21, prácticamente aquí, ¿no? Entonces, el inferior, el límite inferior sería este, recuerden eso, ¿no? El límite inferior y el límite superior, ¿no? Entonces, a eso se refiere LI, que sería el número inferior, n entre 2, que sería el número total, ¿sí? La sumatoria de FI, ¿no? Que sería entonces, aquí lo tenemos, dice la suma de las frecuencias de todas las clases anteriores a la clase mediana, ¿no? Y aquí tenemos F mediana. ¿Y quién sería F mediana? Dice que es la frecuencia de la clase mediana, ¿sale? Entonces ahí se va a colocar esa parte, frecuencia de la clase mediana. Entonces, si me regreso a mi tabla y si subrayé este como el intervalo, entonces sería la frecuencia absoluta, ¿sí? Que sería este número 6, ¿no? Donde se encuentra la mediana. Y así también para la parte de obtener la moda, ¿no? Ahí tenemos mi fórmula. Igual voy a dejarles un pequeño video donde ustedes puedan ver y observar cómo tenemos la media, mediana y moda, pero también basándose en los capítulos que les acabo de colocar y revisando esta parte de las fórmulas, ¿no? Los archivos se los dejé en Word para que se les sea un poco más fácil el copiar los datos y pegarlos en Excel, ¿sale? Igual pueden ustedes optar si lo hacen en Excel o si lo hacen ustedes en Minitab o si lo hacen en los dos, pues estaría perfecto, ¿no? ¿Sí? Entonces ya decidirán ustedes, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a obtener media, mediana y moda. Esta sería la parte de la actividad 2, ¿sí? Media, mediana y moda, ¿sí? Este sería, los tengo en otro color porque este es un archivo, ¿sí? Y después desviación media, desviación estándar y la parte de la varianza, ese es otro archivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando. A continuación vamos a hacer la práctica, pero igual voy a mostrarles los archivos de las prácticas para que ustedes igual puedan verlos. Y si hay alguna duda, pues ustedes me dicen, ¿no? Se los pongo de esta manera, están en Word, aquí tenemos esta parte. Recuerden que esta tabla es la que empezamos a hacer la semana pasada. Ustedes la van a terminar y van a ustedes encontrar la media, mediana y moda para datos que no están agrupados, ¿sí? Recordamos esta parte también, ¿no? Aquí ustedes van a ocupar esta parte y aquí tenemos estos datos, pero estos datos recuerden que también los tenemos pues sin agrupar en intervalos, ¿no? Sí, y entonces aquí les dejo igual un estudio que es de una escuela. Aquí tiene las clases C9. Esto es para que ustedes, por ejemplo, lo van a hacer completo, porque no tiene la tabla de frecuencias para que yo me permita encontrar la parte de media, mediana y moda. Aquí tengo el ejercicio 2, aquí ya prácticamente les dejo la tabla, solo es la parte de las operaciones. En Excel ya saben cómo hacerlo, lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Aquí está otro estudio, igual con los datos, ¿sí? Otra tabla y aquí estas otras que prácticamente ya están llenas, solo vamos a ir a completando lo que nos falta y vamos a encontrar esa parte de media, mediana y moda, ¿no? ¿Sí? Ese es uno de los archivos. Y les voy a mostrar también el otro que es ¿no? Y también este es el primer ejemplo que nosotros vamos a ir haciendo. Ahorita vamos a verlo. ¿Sí? Y aquí les dejo otros en donde viene DM, recuerden, desviación media. Y esta parte, ¿no? Sí, la desviación estándar
¿sale? Para que ustedes vayamos analizando esta parte, ¿no? ¿Sí? De cómo es que lo obtenemos. Y recuerden, esto sería, ahorita se los voy a explicar, aquí se le borró la barrita, pero esto es para que pueda yo encontrar primero la media aritmética, ¿no? Recordando que la media aritmética la necesito para poder encontrar la parte de la desviación media, ¿sí? Y la parte también de la varianza, ¿sí? Y la desviación estándar, ¿no? ¿Sale? Entonces eso es importante y solo está abreviado, ¿no? Recuerden que el que no tiene, ¿sí? Es la desviación estándar y el que tiene al cuadrado es la varianza. Entonces vamos a analizar uno, ahí ya se los dejo, igual vuelvo a comentarlo. Ya está contenido este material en la parte de la plataforma Moodle, en el apartado de la clase número 5, ¿no? Ahí tenemos los capítulos, ¿sí? Ahí tenemos estas diapositivas que es correspondiente a la clase del día de hoy. Y la práctica, ¿no? La práctica que a continuación vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a pasar al archivo para que podamos ir haciendo la práctica. ¿Sí? Igual voy a mostrarles la de la semana pasada, ¿sí? La semana pasada recuerden que iniciamos con este archivo, ¿no? ¿Sí? Y empezamos a encontrar la parte de las medidas, perdón, de tendencia central, ¿sí? La mediana, la moda, ¿no? Las medidas de dispersión como el rango, desviación estándar y la varianza. Y aquí encontramos para que yo pudiera, ¿sí? Hacer la parte de los intervalos, ¿no? ¿Sí? Igual aquí pusimos la parte de contar, el máximo, el mínimo. Aquí lo que hicimos fue la raíz del número de los intervalos y entonces nos daba 8. Y ese 8 recuerden que era el número de clases o los intervalos, la parte de los renglones, ¿no? El rango, que era el número más grande menos el más chico, ¿no? ¿Sí? La amplitud, ¿sí? Es la parte que nosotros tenemos, ¿sí? En correspondiente a una división. Recuerden que los intervalos aquí lo que estamos haciendo es dividido entre 8. Entonces es el rango, para que yo pueda saber esa amplitud, el rango entre el número de intervalos que encontramos aquí, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue separar la parte del límite inferior y el límite superior. ¿Para qué los estamos separando? Si ustedes se dieron cuenta, en la parte de que ustedes van a encontrar la media, mediana y moda para datos que sí están agrupados, recuerden que les pide el número inferior, por eso es que están separados, para que aquí yo pueda tomar esa celda y pueda yo hacer las operaciones que se me están indicando, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues está completada la parte de la tabla de frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Recuerden que la parte de la frecuencia relativa acumulada pues les tiene que dar siempre el último como el 100%. Y en la frecuencia relativa, al hacer la suma, les tiene que dar el 100%. En este caso, pues sí nos tiene que salir. ¿Por qué? Porque no estamos redondeando. Recuerden que cuando lo hicimos de manera manual, si nosotros redondeábamos, puede ser que este 100, pues no nos dé un 100, sino que nos dé, no sé, un 99, o se puede pasar por una décima, 101, por ejemplo, ¿no? Por la parte de que si los estoy redondeando, ¿sí? De repente les quito, de repente les pongo el número entero. Por eso es que nos queda un aproximado. Pero en este caso, en Excel, pues nos va a dar la suma, nos va a dar el 100%, ¿no? Esa es una de las características de la frecuencia relativa. Y de la frecuencia acumulada, recuerden que aquí también nos va a dar la parte de 1 o el 100%. Pero esto de acá no es la suma, esto es la parte de la división, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que tenemos, bueno, aquí no lo estamos poniendo, ¿sí? La parte donde voy poniendo este 6 y lo voy colocando hacia el otro lado, ¿no? Sí, que eso lo vimos. Voy a regresarme rapidísimo a la presentación para que ustedes puedan ver esa Pero parte, ¿no? Adelante, adelante, adelante. estoy checando la práctica que dice prácticas Excel y dice que ejemplo para clase. Esa también la tenemos que, por ejemplo, pasar Excel los datos y también sacarle la media, mediana y moda. Y luego dice Eh, resolución de ejercicio y ya ahí me pone unos ejercicios. Y luego en una parte donde dice, en el ejercicio 1 dice que realiza la tabla de frecuencias utilizando C es igual a 9 y obteniendo la mediana moda. La mediana, la media, moda y mediana. Pero ¿qué quiere decir C es igual a 9? C son las clases,
C es las clases, los intervalos. Aquí en esta tabla Ah, tenemos C. C es solo la parte, bueno, digamos, lo vamos a decir así, el número de renglones que va a tener. Eso sería C, ¿sí? Y esa ah, C me sirve para que yo pueda calcular, perdón, la amplitud de los intervalos en dado caso de que no se los dé. ok, o sea, eso es lo que tenía duda, pero sí, sí tiene razón para sacar el límite inferior y el límite superior. Exactamente, ¿sí? Entonces, mi tabla, digamos que es esta, ¿no? Bueno, en algunos casos no va a tener la marca de clase. Digamos que la tabla de frecuencia solo es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Eso es la tabla de frecuencias, pero nosotros estamos agregando la marca de clase, ¿sí? Porque yo necesito esa marca de clase para encontrar la media aritmética, ¿no? Sí, entonces sí es importante esa parte, ¿no? Sí, Ok, profe, entonces vamos a hacer las dos prácticas, por ejemplo, la de prácticas de Excel y la otra que le puso por nombre estadística descriptiva. exactamente, esos dos archivos, ¿no? Solo que uno, es solo media, mediana y moda para todos, ¿sí? Y en el otro es la parte de la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Sí, los dos archivos son diferentes en ese sentido, ¿no? Y para encontrar la media, mediana y moda en este archivo de Excel, pues es donde nosotros ya tenemos la tabla de frecuencias. Aquí solo me faltaría encontrar, bueno, colocar la parte de XY, ¿no? Que es la marca de clase multiplicado por la frecuencia. ¿Sí? Aquí me faltaría agregar esa parte, hacer la sumatoria dividido entre n, que en este caso el total de mis datos, ¿sí? Y entonces ya puedo yo encontrar la media, mediana y moda con esa parte de XY, ¿no? Aquí voy a poner nada más como XY, ¿sí? X sub I, que sería la marca de clase multiplicado por FI. Esa es la que me falta, ¿no? Aquí. ¿Sale? Y eso es lo que ustedes van a hacer, ¿no? O sea, pueden ustedes hacer pueden ustedes ocupar o pueden ustedes hacer como un formatito, como el que a continuación les voy a mostrar, y ustedes pueden hacerlo, ¿no? Entonces, así como lo vemos acá, este es uno de los que viene en los archivos, ¿sí? Viene de esta manera. Y esto me va a permitir, o sea, si yo lo hago así, me va a permitir, pues que yo pueda encontrar de manera muy sencilla, desviación media, la parte de la media aritmética, ¿sí? La desviación estándar y la varianza, recordando que también esta parte de Excel pues tiene algunas funciones, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es generar la tablita y que yo vaya yo haciendo esta parte, ¿no? Es decir, que yo voy a ir haciendo como mis formulitas, digámoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dice, se obtuvo la calificación de 40 estudiantes en la asignatura de estadística en base a la siguiente tabla. Y aquí tenemos la calificación y la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, aquí no me da C, pero esa C yo ya sé, ahí que es el número de renglones que yo tengo, ¿no? Es el número de clases. Entonces, prácticamente aquí tendría yo, ese sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, aquí simplemente sería 1, 2, 3 y 4. Si ustedes lo hacen así, pues ya les va, como que van a tener ya este formato y ya simplemente pues van a ir pasando los demás. ¿Sí? No está complicado, está sencillo, entonces para que aquí lo voy a hacer más grande, ¿sí? Y aquí yo ya puse todos los datos que necesito, simplemente voy a ir viéndolo, ¿no? Entonces voy a regresarme, bueno, vamos a llenarlo. En la parte de los intervalos, aquí tenemos, ¿no? Es de 2 a 4, prácticamente esto pues ya nos los están dando, entonces simplemente lo voy a pegar aquí. Lo vamos a poner aquí, vamos a ponerlo todos los bordes para que se vea ahí, bueno, como lo copié, se modificaron, ¿no? Pero vamos aquí rapidísimo a colocarlos para que no se vea pues diferente. ¿Sale? Ok. Y entonces aquí me dice XY. Recuerde que XY es la marca de clase. En el otro archivo yo tenía yo separados estos dos, ¿sí? Voy a agregar aquí nada más una nueva columna.
¿sí? Si yo los tengo así, yo no los puedo operar, ¿sale? Si yo los tengo de esa manera, no los puedo operar. Por eso es que en el otro archivo, pues los pusimos de manera separada. Entonces aquí, en el intervalo, ¿sí? Aquí sí, bueno, aquí se movió un poquito. Vamos aquí a acomodar esto. Denme un segundito acá. ¿Sí? Si yo los tengo así, no los puedo, vuelvo a comentarles, no los vuelvo a operar, porque X sí es el promedio de estos dos intervalos. Voy a hacerlo de esta manera, para que no se mueva. Y aquí no. ¿Sí? Aquí vamos a combinar y centrar. Y entonces aquí voy a poner 2, voy a separarlos, 4, 6 y 8. ¿Sí? Y aquí nada más me voy a quedar con 4, con 6, con 8 y con 10, ¿no? Y entonces ahí ya tengo la parte de los intervalos, ¿no? ¿Sale? El primero que va a 2, bueno, aquí creo que voy a volverlos a poner porque ahí me marca un pequeño error. Voy a borrar esto. Ajá, entonces voy a ir colocando estos intervalos. El primero va de 2 a 4. El siguiente va de 4 a 6 y el siguiente de 6 a 8 y después tenemos de 8 a 10, ¿no? ¿Y esto para qué? Porque aquí entonces voy a hacer ¿sí? El límite inferior por el límite superior y a eso lo voy a dividir, una disculpa ahí, entre 2, ¿sale? Porque es el promedio de esos que tenemos, ¿no? Y una vez haciendo uno, pues simplemente lo arrastramos, ¿no? Y ya me da el de todos los demás, ¿sí? Y bueno, ahí ya es cuestión de que ustedes le vayan dando formato, igual lo ponen en el centro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo lo dejo como 2-4, 4-6, no me va a servir. Bueno, sí me sirve, pero tendré yo, por ejemplo, aquí para la marca de clase, pues hacerlo de manera manual, ¿no? O sea, uno por uno. Por eso que aquí los tenemos por separado, el límite inferior y el límite superior en el del anterior, el archivo anterior, ¿no? Por eso es que aquí entonces los puse de esa manera, ¿no? ¿Sí? El archivo que ustedes tienen no está lleno, ¿sí? Si ustedes me van siguiendo en este momento, pues pueden irlo llenando, así como lo vamos haciendo, ¿sí? Porque no está lleno, ¿eh? Y tampoco está separado aquí para estos dos. Entonces ya ustedes tendrían que ver esa parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, por eso les digo que es de manera muy sencilla, porque aquí me está diciendo que en este caso, nada más para corroborar, Maribel sí está viendo el archivo, ¿verdad? Sí, profe, ya lo estoy viendo. Ok, perfecto. Sí, entonces, aquí entonces vamos a continuar. Aquí me dice que es una multiplicación, ¿no? Igual recuerden siempre poner primero el signo igual para que pueda hacer esa multiplicación, ¿no? Podemos poner paréntesis o simplemente selecciono, ¿no? Tengo FI multiplicado por XI, ¿no? Que sería mi marca de clase. Y entonces aquí pues ya lo tenemos, ¿no? ¿Sale? Después me dice que es XI menos la media aritmética, ¿no? Entonces primero tengo que sacar la media aritmética. ¿Cómo encuentro la media aritmética, no? Recuerden que aquí también tenemos que tener dos sumatorias. Aquí podemos poner suma, importantes, ¿no? Para saber la cantidad de los datos, que en este caso son 40, y entonces también esta sumatoria es importante, ¿sí? Aquí tenemos pocos datos, ¿no? Pero en algunos casos pues les van a quedar más. Entonces aquí ya lo tenemos. Y aquí ya tenemos que la sumatoria es 904, ¿no? Recuerden que para sacar la media aritmética, ¿sí? Es la sumatoria de XI por FI, que en este caso es esto, entre el número total de datos, que en este caso sería 40, ¿no? Aquí también voy a aumentarle el tamaño para que se vea. ¿Sí? Ahí ya tenemos que la media aritmética es igual a 26.6. Entonces, aquí como me dice XI, que sería esta columna de acá, menos, ¿sí? Menos, en este caso vamos a ponerlo así. Entonces sería esta de acá, menos, ¿sí? La media aritmética, que en este caso es esta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Pero aquí recuerden que ese signo sería positivo para que me permita hacer la suma, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, no? Porque aquí me dan 12. Si ustedes notan, se mueve, ¿no? Se mueve la parte de la media aritmética. Yo necesito que quede fijo, que no se esté moviendo. Para que quede fijo, yo le tengo que poner un signo de pesos, ¿sí?
en medio. Y ahora si ustedes notan va a cambiar, los valores cambian, ¿no? Y entonces queda fijo, ¿sí? Queda fijo esa parte y así, ¿no? ¿Sí? Entonces para irlo viendo y también para que me vaya quedando en este caso, igual aquí para que no me quede la parte de negativo, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Porque yo necesito que voy a hacer una suma, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando y ahorita vamos a ir viendo esa parte, ¿no? Entonces, en la siguiente, yo tengo un XY menos la media aritmética, pero en este caso sería al cuadrado. Entonces sería igual a este valor por este mismo valor, ¿no? Y entonces ya lo tengo al cuadrado, ¿no? Ya vieron que es muy sencillo, no es complicado. Y estas dos últimas columnas, ¿sí? Son las que me van a servir para que yo pueda encontrar la desviación media y la parte de lo correspondiente a la varianza. Entonces, vamos con este de acá, ¿no? Dice que es FI, ¿sí? La columna de la frecuencia por este de aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver que sería entonces este primer número, ¿sí? Perdón, multiplicado por este que tenemos acá, ¿no? Le damos un Enter y hacemos esto de acá, ¿no? ¿Sale? Y después vamos con el último, ¿no? Y en el caso del último, me dice que es FI, ¿no? Multiplicado, pero ahora por el que está al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? Vamos a ver, porque le puse un igual en lugar de una multiplicación, ¿no? Entonces ya lo tenemos, igual hacemos esto, ¿no? En la parte del cuadrado, como al hacer menos por menos, pues no pasa nada, entonces pues aquí nada más hacemos rápidamente la suma, ¿sí? Y ya lo tenemos ahí, ¿no? ¿Sí? Y para este de acá, igual vamos a hacer la suma, pero aquí era lo que yo les estaba comentando, ¿no? Ahí tenemos algo importante. Este número yo necesito que sea positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a multiplicar por un menos 1 para que me quede, ¿por qué por menos 1? Porque 1 por el número, pues no me va me va a quedar el mismo número. A ver, nada más déjenme ver aquí, porque no me lo cambian. Ahí ya quedó, ¿no? Ya está en positivo y entonces este de abajo también para que me permita hacer la suma, ¿no? ¿Sí? Y no se reste. ¿Sí? Ya tenemos ahí. Entonces, este que no está al cuadrado, ¿sí? Ese que no está al cuadrado me va a servir para la desviación media. Entonces, la desviación media es este número entre el número total, ¿sale? Ahí ya lo tenemos. Entonces, mi desviación media es de 9.8, 9.82. Vamos rápidamente nada más a ver la fórmula, muy brevemente, simplemente para analizarlo, ¿no? Vamos aquí. Una disculpa ahí. Aquí, ¿no? Entonces, la desviación estándar, si ustedes notan, la tenemos acá, ¿sale? Que sería para los datos que no están agrupados, ¿no? Aquí tenemos que es la parte de, perdón, la desviación media, ¿sí? Lo tenemos aquí, ¿no? Que es la sumatoria de XY menos la media entre N, ¿no? Entonces, en Excel, bueno, en esta parte, en esta tabla que nosotros estamos haciendo, pues fue de manera muy sencilla, ¿no? Para poder encontrar esta parte de la desviación media. Bueno, solo llenamos esta tablita y ya, ¿no? Aquí tenemos entonces, recuerden que X barra es la media aritmética. Aquí voy a ponerle media aritmética, ¿sí? Esta es la desviación media, ¿sí? Y este de aquí, ¿sí? Recuerden que este es la varianza. Y el que no tiene el cuadrado, ¿sí? Es la desviación estándar. Entonces, para la varianza, pues voy a ocupar el último, ¿sí? S dividido entre este de acá, ¿no? Y después, aquí solo sería la raíz cuadrada. Para que yo pueda poner la raíz cuadrada, hay una función que se llama SQ. A ver si me aparece acá. Recuerdo que era SQRT, o vamos a poner aquí raíz, es raíz de este número, ¿no? Cerramos y ya tenemos entonces ahí la desviación estándar, ¿no? Y la varianza, ¿sí? Entonces ya con eso vamos llenando toda esa parte, ¿no? Entonces, este es uno de los de la tarea del archivo. Voy rápidamente a la parte de los archivos que ustedes tienen o que van a hacer.
Este de acá es el primero, ¿no? Entonces prácticamente ahí ya tendríamos uno. Y después tenemos el ejercicio 2 dice, obtuvieron los siguientes datos, se muestra en la siguiente tabla, ¿no? Ahí los tenemos ahora en dos columnas, ¿sí? Y en dos renglones. Y es lo que tendríamos que pasar a esta parte, ¿no? Esto es lo que acabamos de hacer nosotros en Excel. Sí, y aquí en el ejercicio 3 tenemos también, dice aquí, el coach del equipo de básquetbol del Colegio Oviedo toma las alturas de sus alumnos. Bueno, aquí se movió, se los dejé en Word, a ver, espero que no se mueva y aquí los tenemos, ¿no? Solo es ir haciendo esa parte, ¿no? Y el otro, en el otro sí tenemos que hacer en algunos casos el ejercicio desde cero. ¿A qué me refiero con esa parte desde cero? A ver, este es el mismo, déjenme ponerles el otro. Desde cero porque solo les estoy dando en algunos casos los datos. No viene la tabla como tal, solo y simplemente vienen los datos, ¿no? Ya ustedes deciden si lo hacen en Excel o en Minitab, ¿no? Este ejercicio, este primero, es el que empezamos a hacer la semana pasada. Aquí solo están los datos y la tabla pues está en la práctica del ejercicio de la semana pasada, ¿no? En este también solo les doy toda esta tabla y ustedes tienen que hacer todo y por eso dice C9. O sea, nueve clases, ¿sí? 9 intervalos y ustedes tendrían que hacer toda esa parte como lo hicimos la semana pasada, ¿no? En este caso, igual les doy los intervalos, solo tendrían que llenar la tabla de frecuencias y encontrar la media, mediana y moda, y así sucesivamente con los demás, ¿no? En este de acá, una disculpa ahí, van a ocupar este que dice C7 con amplitud 5, ¿no? ¿Sale? Y así, ¿no? Para que ustedes puedan ir llenando todo esto, ¿no? En algunos casos ya viene la parte llena, ¿sí? Se los puse igual en Word para que ustedes en algunos casos pues, puedan simplemente pues copiar y pegar en la parte de Excel, ¿sí? O Minitab, si ustedes deciden igual hacerlo en la parte de Minitab, también pueden ustedes hacerlo directamente desde ahí, ¿no? Este de acá, esta tabla es el del primer ejercicio, donde solo van a encontrar media, mediana y moda, ¿sí? Para los datos que están agrupados en este caso, ¿no? No sé si tengas alguna duda o algo que no haya quedado claro, Maribel. No, pero he entendido que vamos a hacer las dos prácticas juntas y al final me imagino que es solo hacer un solo archivo de Word y juntar ambas, ¿no? Ya cuando esté todo listo, ya sea que lo hayamos hecho en Minitab o en Excel. Exactamente, exactamente. Ya ustedes tendrían que hacer ahí un solo archivo para poder subirlo o también dependiendo, ya como ustedes decidan, ¿no? Si lo deciden ustedes hacer, por ejemplo, en Excel. Si lo deciden hacer en Excel, pueden ustedes hacer, recuerda que se puede ahí, como es un libro, tú tienes hojas, ¿no? Entonces, en la primera hoja puedes hacer tú tu portada, ¿no? Aquí, digamos que aquí pones tu portada, tu nombre, ya el nombre de la escuela, mi nombre, no sé, trabajos de estadística, ¿no? Ya ahí tú verías para poder hacerlo y aquí pones ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ya solo me mandas el archivo de Excel, ¿no? Igual, si lo decides hacer tú en un archivo de Word, igual, ¿no? La portada, ¿sí? Ejercicio 1 y ahí pegas la parte de la tabla o lo de Minitab, como tú lo decidas en este caso hacer. Pueden ocupar Excel o pueden ocupar Minitab, ¿no? Cualquiera de los dos programas los pueden ustedes utilizar, ¿sí? Y aquí también, bueno, otra vez recalcando, ¿no? Excel pues tiene también la parte de las funciones. O sea, tú puedes escribir varianza, te sale y lo saca, ¿no? Eso también me serviría para poder comprobar mi resultado. Pero también esta parte es para que se puedan entender la parte de las fórmulas y para que yo vea pues cómo es que lo voy a obtener, ¿no? Cómo es que funciona esa función, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces tienen esos ejercicios para que ustedes puedan practicar y si llegara a surgir alguna duda en el transcurso de la semana, me pueden ustedes escribir, ahí tienen ustedes mis datos, mi correo, ¿sí? A través también directamente del Messenger, ¿sale? Pueden ustedes hacerlo, ¿sí? O me pueden dejar también un mensaje directamente en la plataforma Moodle, ¿sí? Y pues ya sería cuestión de que ustedes practiquen y ya tienen ahí si llega a surgir alguna duda, algún comentario, y también los dos capítulos para que puedan revisarlos
y de ahí puedan ustedes pues hacer algunos ejercicios, ¿no? Vienen igual algunos ya resueltos y algunos que les proponen para ustedes, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna otra duda, comentario. No, profe, por el momento no. Como veí que también la fecha para entregar es el 17 de febrero, entonces tengo tiempo pues como para ir haciéndolo si ya surgen alguna duda, preguntarle. Efectivamente, ¿no? Ok, entonces si ya no tenemos ninguna duda ni ningún comentario, entonces eso sería todo por el día de hoy. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y bonito fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Adiós.